y ella sola está viva, así que leámosla con paciencia. Y yo la voy a leer, le roba la Biblia al predicador, familia, para poder leer la Biblia, la versión que él está usando, que es la Biblia de las Américas, pero cada uno que la siga desde su Biblia. Dice la Biblia en Apocalipsis 2, versículo 12. Mensaje a la iglesia de Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes que algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Nelson, es tu tiempo para que nos puedas compartir lo que Dios te ha estado diciendo esta semana a través de ese texto. Gracias. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, me alegro. Bueno, yo con la voz un poquito tocada, pero bebiendo agua yo creo que me apañaré bastante. Bueno, vamos allá. Mira, quería introducir este mensaje, con una idea sencilla, y es que sabéis que hoy es importante, muy importante, en las relaciones sobre todo, y cuando hay trabajo en equipo y este tipo de cosas, saber ceder. Saber ceder está visto como algo bueno en general. Las personas que saben decir, bueno, aunque no estoy al 100% de acuerdo, pero por el bien común, cedo y que se hagan las cosas de determinada manera, ¿no? También en la misma iglesia también es algo bueno, pero también tiene sus límites, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, si ceder implica algo que va en contra de mis propios valores, entonces ya es otro tema más serio, ¿no? Por ejemplo, una persona que ama la justicia no cederá ante un posible soborno, porque un posible soborno es incompatible con sus valores, con los valores que él tiene, ¿no? Y a esto segundo es a lo que vamos a ver qué le pasa a la iglesia de Pérgamo. Que hay algunos allí que, teniendo su fe puesta en Jesús y todo lo que eso conlleva, lo que están haciendo es comprometer con otras prácticas, que ya veremos, que también salen en este texto, esas prácticas son incompatibles con su fe. Entonces, ahí es donde está el problema que vamos a estar analizando hoy. Y para ello quiero que me acompañéis, vamos a ir leyendo el texto, va a ir saliendo aquí. Vamos a ir prácticamente versículo por versículo, siguiendo un poco la estructura de esta carta, que la mayoría de las cartas pues tiene una estructura similar, ¿no? En el versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. En Pérgamo. La ciudad de Pérgamo, solo para dar un poquito de contexto, para que se pueda luego entender mejor lo que dice esta carta o este mensaje, era una ciudad de la provincia romana de Asia, al oeste de lo que es hoy la Turquía asiática. Y una de las cosas que caracterizaba a la ciudad de Pérgamo es que había culto a varios dioses: Zeus, Atenea, Dionisio y Asclepio, por nombrar 4, eran los principales dioses a los que se veneraban.
Y tenía unas imágenes para que nos podamos familiarizar un poquito, ¿vale? Lo que veis aquí, bueno, son los restos de lo que queda de el primero, un centro de sanación que se llamaba del dios Asclepio. Luego, esto es del Museo de Berlín, que muestra cómo era el altar a Zeus en la ciudad de Pérgamo, como una reconstrucción. Y esto de aquí, que es lo que en verdad hoy vamos a hablar bastante de esto, se llama Sala de los Bancos, son los restos que quedan. Y aquí lo que hacían era algo normal allí, sacrificar animales a los dioses. Una parte se sacrificaba, se quemaba para el dios al que se le estaba rindiendo culto, y la otra parte se juntaba mucha gente para participar de ese banquete, de ese animal que habían sacrificado, como una especie de banquete cúltico dedicado a ese dios, ¿no? Más Sala de los Bancos. Y vale, un poquito para que nos hagamos la idea de algunas cositas de la ciudad de Pérgamo. Aquí se rendía culto a varios dioses y además el culto al emperador. Esto ya se ha dicho en otros mensajes, que el emperador romano pues prácticamente debía ser tratado como un dios o reconocido como un dios. Y eso también fue un problema para los cristianos, porque reconocer al emperador como dios pues es algo que su fe no les permitía, porque el único Dios, el único Señor al que ellos reconocían, ¿no?, es a Jesús. Así que esto también fue crítico para la Iglesia, el hecho de tener que reconocer, o obligados a reconocer, a un emperador como Dios. Y bueno, si seguimos leyendo, simplemente era para ponernos un poco en contexto, el mismo versículo 12 dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. En varias de las cartas de Apocalipsis, prácticamente en todas, cuando Jesús se refiere a la Iglesia, utiliza una descripción que ya ha salido en el capítulo 1. ¿Os acordáis cuando Óscar nos hizo imaginarnos cuando se aparece a Juan, el Hijo del Hombre, y hay varias descripciones de él? Esta es una de ellas. Por ejemplo, si leéis Apocalipsis 1:13a, es cuando Juan dice: vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Pues está haciendo referencia a Jesús. Y en el versículo 16 dice: de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Si vas al capítulo 1, versículo 16, esto es lo que dice. Entonces está cogiendo de entre toda la descripción que hay en el capítulo 1, esta, para dirigirse a la iglesia de Pérgamo. Una descripción que, si lo pensáis bien, no es una imagen agradable de ver. Que Jesús se presente a la iglesia como aquel que tiene la espada de 2 filos, además que la espada, había 2 tipos de espada, pero la que se está refiriendo aquí Jesús, en el griego rompaya, era una espada que daba miedo de ver. O sea, ahora, si podéis ponerme la imagen para que veáis lo que quiero deciros, ¿vale? Esto es la rompalla. Esta es la espada de 2 filos con la que Jesús está presentando delante de la iglesia. Y esto ya da para pensar. Es una imagen que da temor, cierto temor. ¿Y por qué? Luego iremos profundizando en el tema. ¿Por qué tan serio el tema? ¿Por qué tanta severidad? Además, luego dice, cuando hay un llamado al arrepentimiento, al final del mensaje, dice: arrepiéntete, si no, vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, que sabemos qué mensaje está transmitiendo esa espada. Es una imagen de autoridad. La espada, en el siglo I, pues era simbolizaba la autoridad de una persona. Y eso, podemos ir viendo esta imagen que intimida de Jesús al dirigirse a esta iglesia. Luego, si leemos, vale, quedaos con esta idea porque vamos a seguir repitiéndola luego. Versículo 13 dice: yo sé tus obras y dónde moras, donde mora Satanás. Vale, o sea, también fuerte, ¿no? Este mensaje es fuerte. Yo sé dónde moras.
iglesia de Pérgamo, donde mora Satanás. Y luego dice, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Otra vez, ¿veis? Se repite 2 veces, donde mora Satanás, pues ya es un énfasis del mismo texto para que nos paremos a pensar. ¿Dónde mora Satanás? Esta frase, ¿qué podría representar? Pues los estudiosos comentan que posiblemente hace referencia a lo que hemos visto antes, de que en Pérgamo había cultos y santuarios a varios dioses. Y obviamente solo hay un único Dios vivo y verdadero. Ellos adoraban a otros dioses. Se oponían a Jesús. Esto es, al final, la morada de Satanás, ¿no? El que se opone al único Dios vivo y verdadero, suplantándolo con otras deidades. Otros también dicen que también puede hacer referencia a la intensa oposición satánica hacia la Iglesia. Vemos que en esta carta se nombra a una persona por nombre, Antipas, que fue muerto entre vosotros. Y la tradición dice que este Antipas murió quemado en un recipiente de bronce durante el reinado de Domiciano, por ser fiel y guardar su nombre, que es lo que ha dicho antes, ¿no? El mismo texto, que esta es la parte, digamos, positiva que se le transmite Jesús a la Iglesia, por no negar su fe, por guardar fielmente el nombre de Jesús. Ya lo comentó Josué al principio, que cuando leemos las cartas a las iglesias, el contexto es este. Es el contexto de una persecución, de una posición severa. Y aquí vemos a un mártir por su fe. Y Jesús elogia que en medio de ese contexto tan duro, la iglesia guarde fielmente su nombre y no niegue su fe en él. Y de estos versículos, luego veremos cuáles son los aspectos negativos que se destacan, pero creo que podemos quedarnos con algunas ideas que vale la pena recordar. En primer lugar, que aunque haya gente que haya usado la espada para matar a un cristiano fiel, el que realmente tiene la espada es Jesús. Él es el que tiene la espada de 2 filos. Roma puede tener mucha autoridad, puede perseguir, puede oponerse a la iglesia, pero el quien tiene la última palabra al final es Jesús. Ellos no lo ven, y nosotros a veces tampoco lo vemos con nuestros ojos físicos, pero sabemos que un día Él regresará. Esa es su promesa, y cuando regrese lo veremos. Veremos aquello que ahora mismo no vemos. Vemos que otros tienen el poder, que otros gobiernan, que hay guerras, que hay líderes, todo esto. Pero este texto nos recuerda que Jesús es el juez supremo de la historia. Y obviamente al único a quien le debemos lealtad. La lealtad última. Las otras cosas fallan, los otros dioses son falsos. Pero Jesús es el juez supremo de la historia. Nuestra lealtad le corresponde a Él. Y Él juzgará a aquellos que, sin arrepentirse, han perseguido a la iglesia. Se han opuesto a Jesús, se han opuesto a sus seguidores, matizó, sin arrepentirse. Y lo han hecho y ya está. Nunca se han girado, nunca se han dado la vuelta, nunca han pedido perdón. Ellos deben temer, realmente. Otra de las cosas que saco de estos primeros versículos es que Jesús nos conoce profundamente. También es algo que yo creo que lo sabemos, pero vale la pena recordarlo. Fijaos que en medio de esa situación, de esa iglesia concreta, en ese lugar, dice, yo sé tus obras. Habla Jesús, yo sé tus obras, yo sé dónde moras, yo sé lo que ha pasado, yo sé que Antipas ha muerto, yo sé que guardas fielmente mi nombre y que no has negado mi fe. Jesús conoce a los que componen a su iglesia, conoce los tiempos que le ha tocado vivir a la iglesia, conoce nuestros tiempos también. Y esto también es algo que trae consuelo, saber que Jesús, a quien reconocemos, nos conoce, ¿no? En medio de nuestras oposiciones que podamos tener de parte
de quien sea, de nuestra propia fe, saber que Jesús sabe eso. Sabe cuando sufrimos por causa de su nombre, cuando experimentamos oposición por causa de su nombre. Él lo sabe y esto también nos trae consuelo, ¿no? A ellos seguramente les traía consuelo saber que Jesús sabía todas esas cosas que habían pasado. Porque si hay alguien que es martirizado, pues la iglesia se duele con eso. O sea, no nos podemos imaginar porque aquí no ha pasado. Pero si uno de los miembros de esta iglesia fuera martirizado, la iglesia se dolería como conjunto. Y recibir la palabra de Jesús de yo sé tus obras, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, has guardado fielmente mi nombre, lo reconozco como algo positivo, lo elogia, es de enorme consuelo. Y seguramente la iglesia lo necesitaba también. Y por último, que ya lo he comentado, que Jesús espera fidelidad de su iglesia en el tiempo que sea, ¿no? La iglesia existe, al menos en nuestros registros bíblicos, desde el siglo I. Llevamos 2000 años de iglesia. Y Jesús espera que en cada tiempo que nos ha tocado vivir, podamos permanecer firmes, fieles a su nombre, aún en medio de la oposición que podamos experimentar hoy o la que experimentaron nuestros antepasados hace un montón de años, que también, y lo sabéis por historia, ¿no? La Reforma no fue perseguida, o hubo persecución y la Inquisición y tal, pues ha habido en la historia, y en cada momento de la historia Jesús espera fidelidad de nuestra parte, ¿no? Elogia la fidelidad en medio de las presiones de abandona tu fe, esa presión, ¿no? Y mantener la fidelidad. Pero no solo hay aspectos positivos, también hay aspectos negativos. Así que vamos a seguir. Los versículos 14 y 15 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. ¿Quién es Balaam? Ahora lo veremos. Mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Este es un problema que hay dentro de la iglesia. Y para entenderlo un poco mejor, tendríamos que irnos a ver quién es este Balaam que sale en el Antiguo Testamento, en el libro de Números. Os sonará a muchos la historia, seguramente, pero bueno, voy a resumirla rápido. En el capítulo 21 de Números, Israel está yendo de camino a la tierra de Canaán y se le enfrentan tanto el rey de los amorreos, que era Sehón, como Basán, o sea, Og, que era el rey de Basán. Estos dos reyes, Og y Sehón, no sé cómo se pronuncia así. Y Israel los arrasa. O sea, se le ponen ahí como para pararles oponerse a ellos, Israel los arrasa. Y cuando ya llega a las llanuras de Moab, sigue su ruta hacia la tierra de Canaán, pues Balac, que se nombra aquí, Balac, rey de Moab, ve que ya vienen y tiene miedo porque ya han arrasado 2 pueblos. Y entonces dice, pues esto nos van a arrasar a nosotros también. Entonces se le ocurre una idea y junta a los ancianos de Moab y de Madián para que vayan a buscar a un tal Balaam. Estoy ya en el capítulo 22 de Números. La historia de Balaam aparece del 22 al 24, estos capítulos 22, 23, 24. Y lo van a llamar, le ofrece dinero para que él maldiga a Israel. Le ofrece dinero, se ve que era un profeta pues conocido de por allí, que quizás tenía como la fama de pronunciar maldiciones que funcionaran. Entonces van allí, le ofrecen dinero, pero vemos que hasta en 3 ocasiones él, en lugar de maldecir a Israel, lo bendice, porque Dios le dice bendice o di estas palabras, y todas son de bendición para Israel. 3 ocasiones. Así que al final, pues Balac dice, pues mira, da igual, se va. O sea, se va súper enfadado porque le ha pedido que maldiga y él todo el rato lo bendice. Es la historia donde hay una asna que habla. No sé si os suena también esta historia, pero bueno, está por ahí metido en medio. Y tal. La cuestión es que se acaba la historia en el capítulo 24 y en el capítulo 25 es como que empieza otra narrativa, que la podemos buscar, Números 25. Esto sí que lo voy a leer. O sea, ya acaba la historia prácticamente
Y en el capítulo 25, en los primeros 3 versículos, dice: mientras Israel habitaba en Sitim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. De Moab. Acordaos que el que tenía miedo era el rey de Moab. Estaban en las llanuras de Moab. Comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor, que era el dios al que adoraban los moabitas, y se encendió la ira del Señor contra Israel. Claro, parece que aquí Balaam no pinta nada, pero realmente, si vamos a Números 31 más adelante, sí que vemos que este suceso que se narra aquí fue una idea de Balaam. Fue una idea de Balaam. 31:16 dice, Moisés, está hablando Moisés, dice: las mujeres de Madián fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor. En el asunto de Peor, por lo que hubo plaga ante la congregación de Israel. Entonces, es a esto a lo que se está refiriendo el texto. Balaam aconsejó, ya que no podía maldecir, porque solo Dios le daba palabras de bendición, pues se le ocurrió esta idea para acabar maldiciendo a Israel igual. Pero con esta idea, ¿no? Hasta aquí bien, ¿no? Que hay bastante del Antiguo Testamento en esta sola frase. Entonces, esto fue lo que ocurrió. Luego, si seguimos, se nombra a los que mantienen la doctrina de Balaam, es decir, que están haciendo estas cosas, están haciendo tropezar a la iglesia, con 2 pecados en concreto: la idolatría, o sea, comer de los sacrificados a los ídolos, y cometer actos de inmoralidad, que fueron justamente los 2 pecados que cometieron Israel en el asunto de Baal Peor, de esto con Balaam, ¿no? Luego se nos nombra que también, otra de las cosas que en el texto de Apocalipsis nos dice, es que también mantienen, en versículo 15, así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. De los nicolaitas sabemos súper poco, realmente. O sea, de poder tener información exacta, poca. Salen 2 veces en el Nuevo Testamento y las 2 en Apocalipsis. Ya se han nombrado en la iglesia, en el mensaje que se da a la iglesia a Éfeso, donde se destaca como aspecto positivo de la iglesia de Éfeso que ellos aborrecían las obras de los nicolaitas. Dice Jesús: tienes esto, aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, en este caso, el aspecto positivo era que rechazaban eso. Pero aquí el problema es que lo mantienen en la iglesia de Pérgamo. Mantienen esto. ¿Y qué era lo que hacían los nicolaitas? Bueno, como dice de la misma manera, pues la mayoría está de acuerdo en comentar que están unidas las 2 cosas. Los nicolaitas, ¿qué hacían? Pues promover que tú podías ser cristiano, seguir a Jesús, y a la vez comer de los sacrificados a los ídolos y participar de la idolatría de tu entorno, de esos altares, y además participar de lo que era la inmoralidad sexual. Y no había problema. No hay problema. Se pueden comprometer las 2 cosas. De ahí que veamos que Jesús tenga que venir con una espada. La severidad del tema, ¿no? No se trata de una iglesia, no se está encontrando con una iglesia que está lidiando con estos temas, que está luchando con la inmoralidad sexual, que está luchando con la idolatría de su corazón. No. Viene a por una iglesia donde algunos han justificado estas cosas. No pasa nada. No pasa nada. Se puede hacer estas cosas, ¿no? Respecto, si profundizamos un poquito más sobre el tema de los sacrificados a los ídolos, la Biblia habla mucho de esto. En el Nuevo Testamento hay varios textos, Hechos 15, hay un concilio en Jerusalén para tratar el tema de la circuncisión y todo esto, y allí se le redacta un decreto a los gentiles que se habían convertido al cristianismo y les dicen: mirad, absteneos de lo estrangulado de sangre. ¿Os suenan estos textos de lo estrangulado de sangre, de inmoralidad sexual y de lo sacrificado a los ídolos? Los dos pecados van juntos ahí. Y en 1 Corintios se dedican como 2 o 3 capítulos a hablar del mismo tema. Para resumir un poco, ¿vale? Lo que voy a decir ahora está en el capítulo 10 de 1 Corintios, y no lo voy a leer porque si no se hace muy largo, pero la idea es que
los cristianos podían comer de lo sacrificado a los ídolos. Podían comer, podían comprar comida en la carnicería. Los pueblos, la gente que adoraba a dioses paganos, tenía costumbre de sacrificar comida a los ídolos y parte que sobraba, algunos la vendían en la carnicería. Y Pablo les dice en 10:25 que podéis comer de todo lo que se vende en la carnicería, pero no preguntéis de dónde viene, por problemas de conciencia, porque puede haber sido sacrificado a los ídolos. Entonces, pero puedes comerla. ¿Cuál era el problema? Que aquí lo que se está atacando es la idea de que no es que vayas a la carnicería, compres la comida, era más barata también. O sea que era más económica. Entonces, no ese es el problema, y que luego te la comas en tu casa. Es verdad que luego decía, no preguntes, y si alguno te dice que ha sido sacrificado, pues entonces no la comas, por cuestión de conciencia. Y para no dañar la conciencia de tus hermanos, que probablemente algunos de ellos ya habían participado de esas cosas porque se habían convertido al cristianismo y tal. Entonces, por su conciencia no lo hagas. El tema de lo que de aquí se está atacando es participar de los banquetes cúlticos. No es ir a comprar comida a la carnicería. Es que vayas a donde se sacrifican esos animales, al mismo templo, dios pagano, y participes de esos banquetes. Algunos lo justificaban diciendo, podemos participar, no pasa nada, porque nosotros tenemos conocimiento y sabemos que esos dioses son falsos, que solo hay un Dios vivo y verdadero, solo hay uno. Entonces, decían, pues en amor por el tema del conocimiento podemos hacer estas cosas. Y tal. O sea que tiene tela, ¿no? Mucha historia. Y debemos recordar que esto era bastante tentador para los cristianos, sobre todo si ya habían participado de esas cosas. Porque ellos se habían convertido al cristianismo, a adorar al único Dios vivo y verdadero, y sabían lo que era participar de esos banquetes, participar de la vida social con la gente. Bueno, se lo pasaban bien seguramente. Además, muchos dicen que ahí también había todo el tema, por eso se junta con la inmoralidad sexual, que había pues, prostitución, pues, todo este tipo de cosas en estos banquetes, ¿no? Entonces ellos venían de eso y se habían convertido, ¿no? Digo esto porque sí que era una tentación para ellos regresar, y por eso la Biblia dedica mucho a hablar de esto. ¿Y qué hace Jesús? En el versículo 16, ¿cuál es el llamado? Dice, por tanto, arrepiéntete. A toda la iglesia se lo está diciendo, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, con los que están haciendo esto, los que están promoviendo que se puede hacer estas cosas y seguir manteniendo la fe en Cristo. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? La severidad, un llamado al arrepentimiento y un aviso, una advertencia, ¿no? Si no te arrepientes, vendré con la espada de mi boca y pelearé contra ellos. Si os fijáis, ¿quién necesitaba arrepentimiento realmente en esta iglesia? ¿Solo aquellos que estaban promoviendo estas cosas o toda la iglesia? ¿Toda? Toda la iglesia dice arrepiéntete, se lo está diciendo a la iglesia. Si no, vendré a ti. Y es verdad que luego dice, pero pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pero el llamado al arrepentimiento es genérico. ¿Por qué? Los que mantienen estas doctrinas de Balaam, de que tú puedes hacer estas cosas, de la inmoralidad sexual y la idolatría y no pasa nada. Pero luego hay otra gente en la iglesia que estaba allí y toleraba estas cosas. Entonces el llamado es, no toleres esto. Y a los otros, parad de hacer esto. Cambiar vuestra mente. Arrepiéntete. La palabra en griego es metanoia, que es cambia tu mente. Hay algo que no está funcionando aquí. Cambia tu mente. Y la advertencia, ¿no? Vemos aquí que el tema de la espada muestra la autoridad de Jesús, tanto para los problemas externos de la iglesia, los que se oponían a ellos, que incluso habían matado a uno, pero también se aplica a los que están dentro y desvían a la iglesia de lo que Dios quiere, ¿no? Se aplica para ambos. Y ahora ya hemos hablado mucho del siglo I, ¿vale? Pero la pregunta quizás incómoda para nosotros hoy es, ¿estos dos pecados están de alguna manera presentes en nosotros como comunidad? ¿Hay vestigios de idolatría en nuestro corazón?
hay inmoralidad sexual. Si empezamos por la idolatría, uno puede pensar que no estamos rindiendo culto a estos dioses, ni participando de banquetes a otros dioses. Pero un ídolo, por definir un autor de un libro que se llama Tim Keller, en su libro Dioses falsos o dioses que fallan, define ídolo de la siguiente manera: es algo que es más importante para ti que Dios. Cualquier cosa que cautiva tu corazón y tu imaginación más que Dios. Cualquier cosa que esperas que te proporcione lo que solamente Dios puede darte. Si estás de acuerdo con esta definición, otra cosa es que no estoy de acuerdo, pero si estáis de acuerdo con esta definición, pensáis, no es necesario que me contestéis, pero para pensar nosotros, ¿hay vestigios de idolatría en nuestro corazón? ¿Luchamos con la idolatría? Juan Calvino dijo que el corazón es una fábrica de ídolos. Nuestro corazón, rápidamente, si tú no tienes cuidado de ti mismo, lo habrás experimentado, rápidamente se va para otros lados. Rápidamente. La avaricia es idolatría, dice el Nuevo Testamento. El amor al dinero. El consumismo es un ídolo. El materialismo, el hecho de consumir y consumir, porque lo que yo consuma es lo que le da sentido a mi vida. Eso es un ídolo al final, lo que te da sentido a ti. Consumir, tener dinero, 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 tener poder, popularidad, búsqueda de gratificación sexual, así, sin ningún límite, la lujuria, el exceso de entretenimiento, vivir para entretenerme. Pues yo creo que hay varias cosas ahí con las que batallamos como iglesia. Esto, pues, que cada uno nos podamos analizar o pensar luego, ¿no? Luego también tenemos un tiempo para orar por esto. Al final, el mayor ídolo con el que luchamos somos nosotros mismos. Cuando nosotros quitamos a Dios del trono y nos ponemos nosotros, el ídolo ya somos nosotros. Pero bueno, hay esperanza, ¿no? En Jesús puede arrasar los ídolos de nuestro corazón. Él puede. Así que hay esperanza. ¿Por qué Jesús nos advierte en contra de la idolatría de forma tan severa? Si os fijáis, la idolatría al final lo que hace es colocar a Dios en un segundo plano. Destruye nuestra fe en Dios. Y además los ídolos nos destruyen a nosotros mismos. Porque prometen cosas que son falsas. ¿Creéis, por ejemplo, que una persona avara es feliz? Una persona que vive consumiendo es feliz. Que consume y consume y consume. Al final los dioses falsos generan insatisfacción y dolor y problemas. Además de que destruyen nuestra fe en Dios, ¿no? Jesús es severo con la idolatría porque destruye vidas. ¿Y qué de la inmoralidad sexual? Que la Biblia, bueno, el término en griego es porneia, la inmoralidad sexual. Y por tener una definición, es como hacer un uso de la sexualidad que no se corresponde con lo que Dios ha establecido, fuera de los límites que Dios ha establecido. Hacer un uso insano de nuestra sexualidad. Incluye varias cosas: adulterio, fornicación, son los que más se nombran aquí, bueno, en los textos bíblicos, pero cualquier cosa que se sale del uso del sexo, de los parámetros que Dios ha establecido, pues puede ser considerado inmoralidad sexual. ¿Lidiamos con esto? Es incómodo, en verdad, empezar a pensar en estas cosas, pero creo que es necesario hacerlo, a raíz de lo que el texto nos pone en Pérgamo, ¿no? Si hacemos un ejercicio de honestidad, podemos reconocer que hay cosas que lidiamos con estas cosas. Y creo que es saludable reconocerlo, ¿no? Reconocerlo no significa tolerarlo. Jesús es súper severo porque ellos lo toleraban, lo justificaban. Decían, no pasa nada, es que no está mal. ¿Para qué arrepentirse? Si uno se arrepiente cuando piensa que algo está mal. Pero ellos estaban a años luz de arrepentirse, porque lo habían justificado. Entonces, reconocer no implica tolerar el pecado en la iglesia. Significa ser honestos con nosotros mismos y ver si hay algo de eso en nosotros
y ponerlo delante de Dios, ¿no? Y que Él restaure. Porque al final, lo hermoso del Evangelio es que uno puede haber vivido pecado sexual, idolatría, y Dios restaura. O sea, Dios trae restauración a estas cosas. Hay vidas destrozadas por el pecado sexual. Destrozadas. Matrimonios destrozados también, o cosas que hayan pasado, porque es dañino al final. Es dañino una infidelidad matrimonial. Pues hay cosas, por eso Dios es tan severo con estas cosas. Hoy en día se promueve mucho la libertad sexual, pero luego al final, ¿cuáles son las consecuencias que uno cosecha? Otro tema que podríamos pensar, la pornografía. Curiosamente, la palabra pornografía se compone de dos palabras en griego. Una es porne, de donde viene también porneia, la inmoralidad sexual misma, como se traduce en griego. Porne significa prostituta. Y grafía, o grafos, es como una representación gráfica. O sea, puedes pensar en la pornografía como una representación gráfica de un acto de prostitución. Por las propias palabras, su etimología, su etimología de dónde provienen esos términos. El 10 de febrero se publicó una noticia aquí de Baleares. Se hizo una encuesta a 3.629 jóvenes en Baleares y salió que el 90% consumen pornografía. Y el 20% de forma problemática. Cuando dicen de forma problemática es que dicen, pues me está afectando a mi vida y no me gusta, no quiero. Pero 90% sale, ya lo podéis leer. Si ponéis 90% tal, sale la noticia seguro. Claro, y podemos decir, bueno, pero eso está allá afuera. No está allá afuera solo. Entonces, creo que necesitamos también como iglesia tener como esta idea de poner delante, confesar, ser una comunidad restauradora, no que se esconde esta realidad, sino la confesión, el acompañamiento, la pastoral entre nosotros, que creo que es al final lo que Dios quiere de nosotros. Cuando dice arrepiéntete de estas cosas, ¿no? Es que podamos ser una comunidad que traiga restauración, porque Dios restaura de la inmoralidad sexual. Dios restaura de la idolatría. Hay una oportunidad. Que el Señor nos ayude con esto. Ya para ir acabando, el mensaje de Jesús es arrepiéntete. Ya lo hemos comentado antes, metanoia cambia tu forma de pensar sobre estos temas, ¿no? A veces el arrepiéntete es como directamente uno lo asocia con, pues deja de hacerlo y ya está. Pero es que dejar de hacerlo es complicado, ¿eh? Hay cosas que son muy complicadas. Hay adicciones, hay problemas, hay cosas chungas. Pero yo creo que el término es más profundo. Es que tú tienes, y yo tengo, que cambiar nuestra forma de pensar. Cambiarlo. ¿Qué puede incluir esto? Se me ocurrieron algunas ideas. Por ejemplo, ser conscientes que el mal está presente en nosotros, que no podemos justificarlo. No lo toleramos, pero está aquí, está en nosotros. No somos perfectos. Hay miserias en nosotros. Hay cosas que no están bien, ¿no? Sea esta o sean otras, ¿eh? También un cambio en nuestra forma de pensar. Ver el mal que Dios denuncia como algo realmente malo. También creo que es importante. ¿Por qué Dios es tan severo con estas cosas? Lo hemos dicho antes, porque destruyen. Destruyen tu vida. Destruyen mi vida, destruyen mi relación con Dios. O sea, son cosas importantes. También un cambio de mentes es esto, ver que Dios es severo por estas cosas. También que Jesús quiere que nos arrepintamos. Él lo quiere. La posibilidad de arrepentimiento es real, es una oportunidad que nos está dando. Imaginaos, no pudiéramos arrepentirnos ya. Lo que ya has hecho y ya está, no hay vuelta atrás. Pero aquí dice, arrepiéntete. Hay un mensaje muy severo de si no te arrepientes. Lo pone. Si no nos arrepentimos, si no se arrepiente la iglesia. En este caso, en Pérgamo, ¿no? Si no, vendré a ti y lucharé contra ellos con la espada de mi boca. Sí, es severo. Pero yo pregunto también aquí, ¿qué es lo que quiere Dios al final? ¿Dios quiere venir con la espada y pelear contra ellos? ¿Es eso lo que hay en su corazón cuando escribe esto? ¿O no? ¿Es eso lo que Él quiere al lanzar esta advertencia? ¿Qué pensáis? ¿Qué es lo que realmente quiere Dios? ¿Qué es lo que a Dios le haría feliz?
Él, que se arrepientan, ¿no? Lo ves, lo veis allí. Arrepiéntete, eso es lo que quiero, eso es lo que quiere Dios. Arrepiéntete de esto. Te está dando una oportunidad, nos da esa oportunidad. Lo que hay en su corazón es que la iglesia se arrepienta, no que Él venga con la espada. No que Él venga con la espada a pelear con ella, ¿no? Así que ya nos queda solo la promesa final. Me venía a la mente una historia. ¿Sabéis la historia de Jesús en el Nuevo Testamento de un hombre que tiene la mano seca o paralizada? Esta idea de Jesús le dice, levanta tu mano, está seca. Es como, hay algo ahí, hay un problema, levántalo. No escondas tu mano en el bolsillo, ¿no? Levántalo. Y Él trae la restauración, ¿no? Me viene esta imagen quizás más metafórica de, si hay algo en mi vida, en mi corazón que está mal, si me doy cuenta de que hay algo, vestigios de idolatría, de inmoralidad sexual, si estoy lidiando con eso, pues levanta la mano, ¿no? Y el Señor que traiga sanidad, ¿no? Él puede restaurarlo. Y por último acaba con una promesa, como varias o todas las cartas. Dice, al vencedor o al que venza, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. ¿Quién es el que vence, no? Al final es escuchar las palabras, lo que el Espíritu dice a las iglesias, los que se arrepienten. Si la iglesia se arrepiente, son los vencedores, los que han vencido en el tema de no haberse dejado arrastrar por la idolatría, no haber abandonado a Jesús, ¿no? Y salen dos regalos que es verdad que es difícil identificarlos a nivel de una interpretación exacta. El maná escondido sabemos que es el maná del cielo, el alimento con el que Dios alimentó al pueblo de Israel durante sus 40 años en el desierto, que caía del cielo, ¿no? Es un alimento que provenía de Dios. Se dice que había una esperanza de que ese maná volviera cuando el Mesías regresara. Y es posible que igual por eso lo dice. O sea, como que al que venza le daré el maná, ¿no? Participará de las bendiciones del reino cuando Jesús venga e instaure su reino por completo. Y muy similar a lo de la piedrecita blanca, ¿no? Aquí hay muchas interpretaciones. Yo no voy ya a decirlas, pero porque tampoco podemos estar seguros. Pero una piedrecita con un nombre, ¿no? Que nadie más conoce sino aquel, un nombre nuevo, ¿no? Y esta idea también tiene que ver con esa esperanza de participar del reinado de Jesús cuando Él regrese, ¿no? Esta imagen de esperanza. Al que venza participará del reino de Dios, ¿no? La esperanza que tenemos, la esperanza cristiana. Para acabar con este último punto, la esperanza cristiana, lo que está diciendo aquí, es un fuerte motor para la búsqueda de santidad. Muchas veces el enfoque de la Biblia es te muestra la esperanza para que tú busques la santidad, ¿no? La esperanza cristiana es un motor para la santidad. La idolatría y la inmoralidad sexual hacen promesas, pero son falsas. Son falsas y provocan insatisfacción, destruyen la fe. Nos alejan de Dios. Las promesas de Jesús son mucho más de lo que el mundo puede ofrecernos, ¿no? Un autor habla muchas veces de estos temas como promesa contra promesa. El pecado promete cosas, promete placer. A nadie le ponen un cuchillo para que peque. Pecamos porque queremos, porque nos creemos las promesas que el pecado nos ofrece. Placer, ¿no? Por dar un ejemplo. Y Jesús nos da promesas también. Al final es promesa contra promesa. Promesa contra promesa. Jesús nos da sus promesas, el pecado nos da promesas. ¿Cuáles nos queremos? ¿Cuáles satisfacen? ¿Cuáles dan esperanza? ¿Cuáles realmente llenan? Porque también es importante y forma parte del arrepentimiento, del cambio de forma de pensar. Lo que Jesús me ofrece es mejor. Me priva de ciertas cosas porque son mejor. Y porque al final habrá un banquete en los cielos donde ya no habrá lucha con estas cosas, donde ya no habrá nada, no habrá pecado. Y esa es su promesa para nosotros, ¿no? Y podemos disfrutar de Él por la eternidad. Que el Señor nos ayude con esto. Todos lo necesitamos al final. Amén. Gracias.
Gracias, Nelson. ¿Sabéis? Hay algo en nuestra cultura, mallorquina, española, no sé muy bien a quién echarle la culpa, de que no nos gusta ir al médico. No nos gusta. Yo he trabajado en un centro de salud varios años y os aseguro que a partir del 20 de diciembre nadie viene a cita para análisis de sangre. La gente que sale del médico dice, me han pedido cita para los análisis, vale, ¿para cuánto le doy? Tengo para el 20 de diciembre. No, ponme para el 10 de enero. ¿Por qué? Porque ahora no, o sea, ahora no me interesa. Vaya a ser que ahora yo tenga que estar, me salga el azúcar alto, la tensión, no sé qué. No, esto ya, el 10 de enero, pasado fiestas. Pues no nos gusta, porque, ¿sabes? Me duele la muela. ¿Tienes que ir al dentista? Sí, ya iré. Y luego todo de urgencias, ¿a que sí, Leo? ¿Cuánto hace que le duele? No, hace 3 semanas. Vale, qué bien. Somos un poco así, ¿no? De que no nos gusta, ¿no? Que nos confronten. Pasamos página, ¿no? Y cuando a lo mejor la predicación de hoy te dice idolatría, inmoralidad sexual, es como lo siguiente, gracias, no, porque yo no estoy adulterando, ¿no? No estoy haciendo estas cosas, o ídolos, no, en la iglesia evangélica no tenemos ídolos, y pasa la página, y yo quiero que en vez de pasar la página, paremos. Y me gustaría que podamos tener un tiempo personal, hoy toca un tiempo personal, que puedas sacar tu cuaderno de notas, donde escribes, o el cuaderno de notas del móvil, y yo te voy a plantear 2 preguntas que, como veréis por la imagen, las he escrito mientras escuchaba a Nelson predicar. No sé si el equipo de vídeo que he atracado... ¡Ay, mira, qué bonito lo habéis hecho! Sois unas máquinas. Yo no les he mandado esto, ¿eh? ¿Qué máquinas? Mira, me gustaría que pudiéramos responder a estas 2 preguntas. Porque al fin y al cabo, idolatría no es solo poner ahí una estatua en tu casa, es algo que desplaza a Jesús de su lugar. Y a lo mejor pues no es algo tan claro. Y me gustaría que pudieras escribir qué cosas hay en mi vida que corren el riesgo de convertirse en un ídolo y desplazar a Jesús. Que a lo mejor no lo hacen, pero por lo menos tómate un tiempo para pensar qué cosas podrían desplazarlo. Luego ya el Señor, en el tiempo de oración contigo, ya irá mostrándote si están en el lugar correcto o en el lugar incorrecto. Pero piensa qué cosas podrían desplazar a Jesús del centro de tu vida. Y acerca de la moralidad sexual, ¿qué acciones en mi vida no son coherentes con la sexualidad que propone Dios? Porque pensamos en inmoralidad sexual y rápidamente vamos a adulterio, pornografía, y a lo mejor te sientes identificado. Pero es que a lo mejor estás en grupos de WhatsApp que no le enseñarías a tu hijo, porque las imágenes que se mueven no son apropiadas y no tienes el valor de decir a tus compañeros de trabajo, esto por aquí no, por favor, o te sales de ese grupo. O quizás en las redes sociales las estás usando, pues estás siguiendo a según qué perfiles que no deberías, o quizás vas a la playa, vas a otros lugares y no estás siendo santo o santa con tus ojos, con tus comentarios, con tus chistes, con tus bromas, con las series que consumes. Yo te voy dando una lista, pero ¿qué cosas, qué acciones hay en mi vida que quizás no son coherentes con una sexualidad que propone Dios? Y como dice Nelson, quien tenga la mano atrofiada, ponla delante de Jesús, porque Jesús no quiere cortarte la mano, quiere sanarla. Pero si la mantienes en el bolsillo, no le dejas. Estás siendo un obstáculo para lo que Dios quiere hacer. Así que te invito, todo el mundo, que pueda coger un cuaderno, que pueda coger su móvil y abrirlo de notas y pueda contestar a estas preguntas. Tranquilos, no os voy a hacer leerlas a nadie ni nada. Luego tenemos un tiempo de oración, pero sin compartir estas cosas, porque hoy me parece que es un tiempo de tú y el Señor. Así que tengamos este tiempo, 5 minutitos, 6, 4, lo que haga falta, pero incomodémonos, no digamos siguiente, para inmoralidad sexual, idolatría. ¿Por qué Dios te está diciendo esto hoy? Porque Dios quiere hacer cosas con tu vida y no quieras evitar el análisis de sangre. Hay cosas que necesitas reflexionar. Hagamos esto, familia. Escribamos, reflexionemos acerca de estas 2 preguntas.